referente a el manejo de foros dentro de los aulas virtuales. Es una capacitación de nivel básico, no necesita el único requisito es que tengan acceso al aula virtual, porque la práctica vamos a ir haciéndola en un aula virtual en la cual se tenga acceso como profesor. Hoy vamos a ver los pasos básicos de un foro, cómo se configura un foro, qué tipo de foros están disponibles dentro del aula virtual de Moodle. Y la entrega, el producto para la certificación de este tema es crear un foro en el aula. Entonces vas a poder hacerlo a medida que pues yo te voy mostrando los pasos. Puedes entrar a tu aula virtual, activas edición y sigue los pasos que yo te voy mostrando para que lo vayas haciendo al mismo tiempo y allí podamos tenerlo claro, ¿sí? Ok, correcto. Listo. Entonces, siempre que uno ingresa al aula virtual, tenemos un botoncito en la parte superior derecha, que es el que siempre utilizamos, de activar edición. Necesitamos tener activa la edición para poder crear un foro, ¿sí? Entonces, cuando uno activa la edición, ve que cambia un poco cómo se muestra la pantalla, ya cada actividad viene con una opción de editar y cada espacio que se tiene en el aula virtual empieza como a desplegarse, mostrar todo lo que está en el aula virtual. La creación del foro es igual que todas las actividades y todos los recursos dentro de Moodle, es con la opción añadir una actividad a un recurso, que aparece siempre en la parte final de cada una de las cajitas que tenemos dentro del aula virtual, dentro de los espacios. Entonces siempre vamos a tener la opción, es casi siempre la última de cada cajita, añadir una actividad a un recurso. Allí hacemos clic, activamos edición, hacemos clic en añadir una actividad a un recurso y me da la opción de ver todos los recursos que están disponibles en el aula virtual. En la charla que se hizo sobre recursos de Moodle, se hizo como una breve descripción de cada una de las actividades. Dentro de ellas vamos a buscar una que se llama foro, que es la que está acá. ¿Para qué funciona un foro dentro del aula virtual? Básicamente para hacer discusiones académicas. Es decir, es un espacio donde la gente va y deja mensajes, comentarios. Muchos docentes la utilizan, por ejemplo, tienen una práctica y es abrir el foro con una pregunta, ¿sí? Una pregunta que uno quiera hacerle a un estudiante y la idea es solicitarle a los estudiantes que entren a conversar sobre un tema en específico. Hay muchos tipos de foros. Se pueden crear foros de tipo académico, se pueden crear foros de discusiones, foros sobre inquietudes, problemas técnicos. El tema lo pone cada docente, pero prácticamente es un espacio que ven todos los estudiantes y si uno deja un mensaje y otra persona responde, todos van viendo como el historial que tiene esa discusión. Prácticamente es hacer un foro así como uno lo hace en clase, que pide opiniones a varios estudiantes. Esto es lo mismo, pero escrito. Los estudiantes dejan su opinión de manera escrita. ¿Cuándo es muy útil hacer un foro? Cuando las conversaciones no se pueden realizar, no podemos asegurar que todo el mundo esté al mismo tiempo y a la misma hora. Por ejemplo, utilizando Teams en los encuentros, en las clases sincrónicas, sí es muy fácil que todos estén al mismo tiempo, a la misma hora y estemos conversando. Pero si queremos desarrollar actividades fuera de esa hora de clase, que necesite que cada uno vaya haciendo aportes o discutiendo, el foro es una muy buena herramienta. Las competencias que se pueden desarrollar a través del foro, además de la argumentación, ya son competencias de tipo escrito. Por ejemplo, puede uno evaluar la forma como ellos se expresan de manera escrita, si hubiera el caso se puede evaluar ortografía, la manera como ellos argumentan, generan puntos de crítica, hacen juicios de valor. De esa manera es muy útil dentro de los cursos que requieren hacer momentos de argumentación o de debate. ¿Listo? Esa es como la parte básica, lo básico de un foro. Cuando hemos creado un foro, que ya hemos visto que se ingresa al aula virtual, se activa edición, en la opción añadir una actividad o un recurso, buscamos la opción de foro, nos lleva a la parte inicial que es la configuración. Todas las actividades siempre tienen unas opciones de configuración muy parecidas y con unas características propias de acuerdo con la actividad. Al agregar un foro, lo primero que nos pide es el nombre.
el nombre del foro, esta es el nombre que le va a aparecer al estudiante, ¿sí? Al estudiante cuando entra en su aula virtual y va a ingresar al foro. Entonces, ¿qué nombre podemos colocarle? El que nosotros queramos. Podemos colocar un debate, puedo colocar debate de el clima, voy a colocar así. Ese es el tema que el tema que cada uno necesita. Después de colocar el nombre del foro, en la descripción se colocan las instrucciones básicas que necesita el foro. Es decir, si el foro necesita por lo menos lecturas de apoyo, si el foro necesita ver algún tipo de video. Una de las herramientas muy útiles que utilizan los docentes es utilizar un video y de acuerdo con el video generar preguntas o algunas discusiones a ver si se entendió o si está claro algún concepto o para ampliar la información. Entonces, en la cajilla de descripción, allí se dan las instrucciones que necesitan el foro. Por ejemplo, si los foros son individuales, si hay que hacer una discusión en grupos de A2, grupos de A3, grupos de A4. Recuerden que en la charla de grupos y agrupamientos vimos cómo utilizar los grupos y aquí podemos tener espacios, bien sea de un debate general de todo el curso o espacios un poco más pequeños para debate en pequeños grupos. Eso depende de cómo tengamos configurado o cómo necesitemos nuestro foro. Entonces, en descripción, aquí van las instrucciones que necesita un estudiante para poder participar en este foro. Y la siguiente opción es tipo de foro. Vemos que tenemos diferentes tipos de foros que vamos a utilizar dependiendo de lo que necesitemos. El foro, voy a explicarles cada uno, porque cada uno para poder tomar la decisión de cuál les sirve. El primer tipo de foro que está aquí, que es el que viene por defecto, se llama foro de uso general. Ese foro de uso general es el más común, es un foro abierto, es un foro en el cual las personas pueden crear nuevos temas de discusión, responder a los temas que ya se están creando, pueden entrar a leer, pueden entrar a contestar. Ese es el foro como foro de uso general, es un foro como abierto, un foro donde todas las personas pueden entrar a participar en el tema de discusión. El otro foro que aparece, que es foro PIR, significa foro de pregunta y respuesta. En este foro es un foro un poco más restringido, es un foro que se utiliza para generar una pregunta. Entonces el estudiante lo único que ve cuando ingresa es la pregunta del docente, no ve nada más. Y le dan la opción de responder a la pregunta del docente. Cuando el estudiante responde, es decir, da una respuesta a esa pregunta, ya puede ver las respuestas que han dado sus compañeros con anterioridad. Entonces ya ahí le da la opción de poder ver todo lo que han contestado. Esto es muy útil cuando necesitamos que ellos den posturas sin necesidad de que vean qué han dicho sus otros compañeros. Es como si primero tú me respondes y después de que tú respondes, ahí yo te dejo ver qué han contestado los compañeros y ahí se puede empezar a generar debate. Esa es la estrategia de pregunta-respuesta. Foro estándar, que parece un formato de blog, es simplemente la forma como se ve, es un foro muy sencillo, pero se va a ver como una pregunta debajo de otro, un comentario debajo de otro, así como funcionan los blogs, que es simplemente la temática, se le entrega al estudiante la temática y ellos tienen pequeños espacios para hacer comentarios, es muy sencillo. El foro de debate sencillo es un foro que no tiene sino un único espacio para contestar. Ya vamos a mirar cómo se ven esos espacios. Pero en este foro el estudiante no ve sino un único espacio, no hay sino un único tema de discusión. Ese es el más sencillo y el más restringido de todos. El estudiante simplemente entra, hay un único tema y allí puede responder a lo que se está planteando. Y el foro de cada persona plantea un tema. Es muy parecido al foro general, la única diferencia es que obliga a que cada persona plantee un tema, es decir, puede contestar temas de sus compañeros, pero está obligado a plantear un tema de discusión. Ya vamos a ver más adelante cómo se ven esos temas de discusión, pero estos son los tipos de foros que están disponibles en la plataforma en este momento. El más utilizado
es el de uso general. Y cuando las personas lo quieren un poco más sencillo, se utiliza el debate sencillo. Son los que más se utilizan dentro de la institución. ¿Qué otra opción tenemos para configurarle un foro? Podemos poner una fecha de apertura y una fecha límite para entregar los mensajes. Eso significa el rango en el que el foro está disponible. Viene por defecto deshabilitado para que sea un foro continuo o un foro que siempre está abierto, pero se pueden activar para que tenga una fecha de inicio y una fecha límite del foro. ¿Qué restringe esto realmente? Que el estudiante ponga mensajes. Entonces, si se habilita una fecha de inicio y una fecha de finalización, solo dentro de ese rango el estudiante va a poder poner mensajes y enviar información. Después de la fecha límite, el estudiante puede seguir viendo toda la conversación que estuvo dentro del foro, pero ya queda restringido a que no puede enviar más mensajes, ya queda como cerrado allí, como, sí, se bloquea. Realmente el foro se bloquea, se deja ver, que es diferente a lo que vamos a ver ahorita de que hay una opción de restricciones, se deja ver, pero ya no se deja contestar. Entonces, si se necesita, se puede habilitar. El foro dijimos que es para que ellos puedan hacer un proceso de discusión escrito realmente. Él tiene una opción de adjuntar archivos. El máximo límite que tiene en este momento para juntar son 5 megabytes dentro de los cursos. Uno podría, si esa es la intención del curso, uno podría que el estudiante hiciera un documento, digamos, si necesitamos que el estudiante haga un producto, lo entregue en el foro y una estrategia para utilizar sea que los compañeros le comenten. ¿Sí? Cuando se necesita construcciones para que ellos no solamente sea un trabajo individual que entregan y ya el profesor califica, sino cuando yo necesito que hayan discusiones entre los compañeros, puede ser muy útil que ellos entreguen la información en el foro y pedir a los compañeros que hagan comentarios o debate sobre lo que está allí en el documento. Él tiene restricciones para esto, por ejemplo, cuántos son el número máximo de adjuntos que se pueden colocar. Hay docentes también que lo utilizan donde no se incluyen adjuntos, sino solamente es para que el estudiante escriba. Eso se puede configurar de acuerdo con las necesidades de cada curso. Otra opción es mostrar número de palabras. Es el contador para mostrar si él va mostrando como cuántas palabras lleva digitadas o no. Eso es útil por lo menos para los cursos donde hay límite, ¿no? Digamos que haz un comentario con un límite de 100 palabras, ¿sí? Ahí hay una competencia que es la capacidad de síntesis. Entonces, si es útil o no es útil, puede habilitarse. Por defecto viene como no, pero se puede poner en sí. Suscripción y seguimiento. Las suscripciones en un foro están configuradas en este momento como una suscripción opcional y un rastreo de lectura forzoso. ¿Qué significa esto dentro del foro? Una suscripción significa que cada vez que se envíe un mensaje en ese foro, yo quiero que me lo haga saber a través del correo electrónico. Entonces es muy útil cuando yo quiero que me alerte, que la plataforma me alerte que hay un mensaje que está pendiente en el foro. Es decir, alguien escribió algo nuevo en el foro y yo quiero que eso me alerte al correo electrónico. Allí es opcional porque el estudiante puede escoger suscribirse o no suscribirse. Hay otras opciones como que la suscripción sea forzosa y eso obligará que todo lo que llegue dentro del foro me lo alerte al correo electrónico. Eso funciona para el docente y para los estudiantes. Suscripción automática es que la suscripción automática se empieza desde la primera vez que uno escribe un mensaje. Es decir, yo entro por primera vez al foro, pongo un mensaje y automáticamente con eso ya me suscribí para que de ahí en adelante empiece a recibir correos electrónicos que me alerten qué está pasando con ese foro. Y la otra opción es suscripción deshabilitada y es que no le llegue mensaje a nadie, sino simplemente es una actividad que sigue desarrollándose allí en el aula virtual, pero no me avisa el correo electrónico. Pueden seleccionar la que mejor les parezca, pero la que viene por defecto es opcional, para que la persona que desee suscribirse lo haga y el que no, pues no recibe mensajes al foro. Esa es la modalidad de suscripción al foro, cuando yo quiero que me alerte al correo electrónico. Rastreo de lectura también por defecto viene forzado, se puede
desconectar, o puede ser también opcional, que la persona decida si tiene un rastreo de lectura. Pero el rastreo de lectura lo tenemos por defecto forzado con la intención de que cuando yo ingrese a un foro, él me avise cuáles mensajes no he leído, ¿sí? Si yo ingreso la primera vez al foro y veo un mensaje, lo leí, me salí. Vuelvo a entrar al foro y tengo 5 mensajes nuevos. Yo quiero que el sistema me indique cuántos mensajes no he leído, entonces por eso está forzado para el rastreo de lectura. Eso es simplemente para que cuando se ingrese al foro me avise si tengo o no tengo mensajes que no he leído y me diga cuántos. Por eso está el rastreo de lectura forzado. Bloqueo de discusión lo tenemos por defecto en que no se bloqueen, pero si les es útil, en los cursos virtuales uno podría seleccionar cuándo se bloquea la discusión dependiendo si no hay actividad, es decir, la actividad la cuenta el foro como los mensajes que recibe de los estudiantes. Entonces uno puede decir, mira, si pasa una semana y ya los chicos ya no están participando en este foro, bloquéelo. Bloquéelo, es que nadie más puede volver a escribir. O si ha pasado un mes, o si ha pasado un año, o si ha pasado un día, se utiliza si queremos como llegar a un punto donde ya no hay discusiones, entonces bloquearlo. Si es útil se puede activar, por lo pronto está sin activarse por defecto porque pues normalmente el docente es el que decide cuándo terminar un foro. Umbral también para mensajes para bloqueo, entonces uno puede bloquear por día, por número de mensajes, es decir, tú no puedes, eso se utiliza por lo menos cuando son muchos estudiantes y que no queremos que se vuelva un spam, o sea, que uno escriba 10 veces, se puede bloquear, ¿no? O sea, uno puede decir, mira, tú puedes hacer hasta máximo 3 comentarios, más no, si uno quisiera, entonces uno podría colocar, si ha hecho más de 5 comentarios te advierte y al 6º comentario te bloquea durante un día, aquí es del tiempo de bloqueo, o durante 2 días, o durante una semana. Eso es si dentro del curso funciona, nosotros por defecto lo tenemos sin bloqueo, porque realmente la intención del foro es que participen mucho, participen y discutan mucho. El foro se puede calificar. Un foro puede calificarse en esta versión que tenemos nosotros activa en este momento en la plataforma, que las 3.10, existen 2 formas de evaluar un foro. Estas son 2 formas diferentes. Uno puede evaluar un foro completo, que es, muéstreme por cada uno de los estudiantes que yo tenga, muéstreme todos los mensajes que envió, ¿sí? Y de acuerdo con todos esos mensajes que la persona envió, yo le voy a poner una calificación. Pero también ese sería evaluar el foro completo. También existen calificaciones que son por valoración. Estas calificaciones que son por valoración es que cada mensaje que el estudiante envía, yo puedo darle una valoración. Es decir, hubo un mensaje muy bueno y yo le puse una valoración de 5, pero hubo un mensaje no tan chévere y ya ahí le pongo otro tipo de valoración. Es decir, no hay una nota general del foro, sino una nota por cada una de las apreciaciones que el estudiante escribió dentro del foro, y yo decido, o bueno, yo decido no, uno le informa a la plataforma si lo va a manejar como promedio, es decir, promedie todas las valoraciones que obtuvo, si lo va a manejar por número de valoraciones, si lo va a manejar por la calificación máxima, por la calificación mínima o por la suma. Eso significa que si un estudiante participa 3 veces, va a tener como 3 notas, y yo decido acá si las promedio, si hago un número de valoraciones, si simplemente pongo la máxima de esas valoraciones o si las sumo. Esto son 2 formas de calificación. Ya vamos a ver en la práctica esto cómo se ve, pero estas son como maneras para poder calificar. O el foro puede ser simplemente no calificable. El foro puede ser una herramienta de trabajo para ellos que no es lo que se califica. Simplemente puede ser el medio por el cual ellos pueden llegar a unas conclusiones y al final yo calificar las conclusiones. Eso también es muy útil dentro de los cursos virtuales. Ajustes comunes del módulo. En ajustes comunes del módulo yo puedo programar un foro, dejarlo programado que se vea dentro del curso, que se mantenga oculto para los estudiantes hasta que yo lo decida, y hay otra opción que es hacerlo disponible pero no mostrarlo en la página del curso. Normalmente uno lo maneja mostrar en la página del curso.
Modo de grupo. En el modo de grupo se puede hacer no hay grupos, grupo separado o grupo visible. Esto se pega mucho con la charla que se realizó sobre grupos y agrupamientos. Y en esta charla de grupos y agrupamientos veíamos que uno podría tener actividades para diferentes grupos. Es decir, dentro de la clase, tener pequeños grupos, por ejemplo, de parejas o de 3 personas, y ellos pueden hacer algunos tipos de actividades. Una de las actividades que pueden hacer es un foro. El modo de grupo significa que no hay grupos, significa que el foro es para todo el mundo. O sea, todos van a participar y todos van a comentar entre todos los que estén matriculados en esa aula. Cuando son grupos separados, significa que cada pequeño grupito que yo haya creado va a tener un espacio individual de discusión y no van a poder verse entre grupos. Es decir, si yo tengo 2 personas, están discutiendo en un lado, pero no pueden ver lo que están discutiendo los otros grupos. Los docentes sí pueden ver todos los grupos que están discutiendo. Esto es grupos separados. Y grupos visibles significa que entre los grupos se pueden ver qué se está discutiendo. No pueden ir a interactuar con otros grupos, es decir, yo no puedo ir a comentar lo que está pasando en otro grupo, pero yo sí puedo ver qué está pasando en esa discusión. Entonces, un estudiante podría moverse de grupo en grupo mirando qué está pasando. No puede comentar, pero sí puede verlo. Por eso se llaman grupos visibles. Por defecto vienen no grupos, que sería un foro para todo el mundo. Si decidimos que son grupos separados, recordemos que tenemos que seleccionar con qué agrupamiento. En este caso, este curso, que fue el mismo curso que se utilizó para los agrupamientos de la charla, tiene acá 3 grupos, un grupo de derecho laboral, otro grupo de derecho penal y otro grupo que ellos seleccionaban. Entonces uno podría tomar ese agrupamiento, digamos derecho laboral, entonces significa que se organizan y todos los pequeños grupos que hagan parte del derecho laboral van a tener espacios independientes de desarrollo, si fueran separados. Vamos a hacer la prueba con los dos igual. Voy a empezar con no hay grupos. Restricciones de acceso. En la discusión, la explicación sobre cada una de las posibles restricciones de acceso van a estar en la charla de la otra semana que habla sobre restricciones. Pero en términos generales esto es cómo puedo restringir que alguien entre a mi actividad. Acá me da la opción de configurar dependiendo de diferentes opciones que yo tenga. ¿Qué diferencia tiene la restricción de acceso con lo que vimos aquí arribita que se llama disponibilidad? En disponibilidad es que el estudiante puede ver el foro, los comentarios, las respuestas, pero si yo habilito las fechas y el estudiante está por fuera de esas fechas, él no puede comentar, pero él sí puede ver los resultados de esa discusión. En restricciones de acceso, si yo la habilitara, el estudiante ni siquiera puede entrar al foro. O sea, puede ver que hay un foro o ni siquiera ve que hay un foro, pero si está por fuera de la restricción que nosotros lo ubiquemos, él ni siquiera entra a ver las discusiones. Esa es la diferencia. Disponibilidad es que yo puedo ver, no comento, y restricciones de acceso es que si estoy por fuera de esa restricción, ni siquiera puedo entrar al foro. Finalización de la actividad, está también en la charla de restricciones de acceso y finalización de la actividad, es que yo puedo tener unas características para que le avise al estudiante cuando ya ha terminado esa actividad. Todas las actividades dentro de Moodle se pueden programar con finalización de actividad y esto lo veremos en la charla de finalizar actividad. Más adelante hay un tema de marcas, uno podría colocar marcas para después hacer búsquedas, esto no se utiliza mucho aquí en una agraria, y el desarrollo de competencias tampoco, pues no tenemos habilitado ahorita en este momento que una competencia. ¿Cómo funcionaría esto realmente? Si tuviéramos los planes de competencias de los programas académicos, uno podría relacionar este recurso o esta actividad a qué competencia se encuentra asociada. Esa es la razón de esto. Uno podría seleccionarlo, pero como no tenemos habilitado ningún plan de competencias, por eso no hay ninguna opción para seleccionar. Cuando ya he configurado mi foro, ya he hecho como todo el detalle de cada una de las opciones que tenemos, he colocado un nombre, he puesto las instrucciones para mis estudiantes, he seleccionado qué tipo de foro quiero hacer,
Y quiero dejar todo por defecto en este caso y voy a dar guardar cambios y mostrar. ¿Vamos ahí? Sí, está ahí todo claro. Gracias. Sí, hasta ahí la configuración está muy sencilla. Entonces vamos a mirar cómo se ve, cómo lo ve el estudiante cuando empezamos a trabajar. Entonces cuando el estudiante ingresa, ve un foro, que es en este momento con este iconito moradito, y aquí por lo menos tenemos 2 foros en esta aula virtual. Nosotros seleccionamos un tema de debate general, es el más común. Las instrucciones aquí aparecen, el nombre que le pusimos, las instrucciones aparecerían en esta parte, que son las instrucciones que el estudiante debe tener. Y añadimos un nuevo tema de debate, que estos son los pequeños temas. Vamos a ver cómo se ve. Tema 1, y voy a colocar aquí los comentarios de este tema, y voy a enviarlo al foro. Voy a colocar otro tema. Tema 2, los comentarios del tema, y voy a enviarlo al foro. Estos temas son los que podría abrir el docente o puede abrir también el estudiante. A estos son los que se le llaman temas, o sea, como cada uno de esos pequeños momentos de discusión. Ingresando a este tema, el estudiante encuentra los comentarios que se hizo, la opción de borrar está habilitada, por lo menos creo que es por un minuto. O sea, uno puede mandar un tema y arrepentirse, decir, me equivoqué, lo puede borrar y puede volver a enviar otro tema. Después de pasado el minuto, él ya restringe que no se puede borrar. Uno no puede borrar sino los temas propios, los temas de uno. No puede borrar los temas de otras personas. Eso para los estudiantes. Los docentes sí pueden, en caso de necesitar moderar el tema del foro y eliminar algún tema, puede entrar a borrar el suyo y el de sus estudiantes también. Uno puede editarlo, también hay un minuto para editar el tema y puede responderlo, que esto realmente es la esencia del foro. Tener unos comentarios aquí y que llegue otra persona y pueda colocar otros comentarios más adelante. Los comentarios pueden ser visibles para todo el mundo o los comentarios pueden responderse en privado. Esto es muy útil por lo menos para los docentes que desean hacer un comentario para un estudiante en específico por lo que dijo, pero no quieren que todo el mundo se entere. Entonces puede ser una respuesta en privado, no lo ve sino la persona que se le contestó. Y se le envía al foro. Él va guardando aquí todos los comentarios que se han realizado. Entonces él va guardando el título del tema, va guardando quién puso el comentario, fecha y hora. Y lo bueno de esto es que es un recurso que es asincrónico, es decir, que si las personas entran en horas diferentes, en días diferentes, ellos van a ir encontrando qué pasó con el tema y pueden ir colocando sus comentarios. Esa es la diferencia de cuando se hacen charlas así sincrónicas de sesión de clase remota, o utilizando el foro, es que todo va quedando allí y cualquier persona en cualquier momento puede ir a saber qué está pasando en la discusión. En términos generales, estos son se utilizan para responder, y miremos si nos devolvemos el tema. Entonces acá hay un tema, el tema 1 y el tema 2, y son como dos temas separados, son foros de uso general, son dos temas separados. Entonces aquí en el tema 1 hay 2 comentarios, mientras que en el tema 2 no hay ninguna respuesta, porque se plantearon para que se trabajaran separados. Determina uno quién comenzó el tema. En este caso pues no hay nuevas participaciones. Quién comenzó el tema, quién dejó el último mensaje en el tema. Si hubiera réplicas, esta opción de acá de réplicas es la que me dice a mí, la que me alerta cuando yo no he leído mensajes. Esta opción es la que me dice a mí, me chulea en un color diferente cuando alguien ha escrito y yo ese mensaje no lo he leído, me lo va a subrayar de manera diferente. Y esta es la opción que hablamos de suscribir, es decir, que yo aquí me estoy suscribiendo, yo puedo deshabilitarlo. Recordemos que la suscripción es que si alguien me contesta en el foro, me mande un correo electrónico avisándome que tengo una respuesta, ¿sí? Entonces yo puedo deshabilitarlo en cualquier momento.
Vamos a mirar qué pasa si yo cambio, cómo cambia el foro si escojo un foro de tipo diferente. Este era el foro de uso general, el que más se utiliza. Un foro de debate sencillo. Voy a irme para allá. Foro de debate sencillo, voy a guardar los cambios. Miremos que en el foro de debate sencillo, yo voy a entrar otra vez al curso. En el foro de debate sencillo, él no me está mostrando sino un único tema. En este caso, él me avisa que tengo más temas y que van a utilizar el más reciente, pero si yo no tuviera el foro de sencillos para un único tema, entonces ya no entro a mirar tema ni nada, sino es un único tema, entonces él ya me muestra el comentario, las instrucciones y de aquí para abajo los temas que ya tengo, los comentarios, perdón, los comentarios que tengo disponibles para hacer. ¿Qué otra opción tenemos? Cuando uno le da a responder, miremos que tenemos la opción de escribir la respuesta y enviarlo. Eso es muy útil cuando son comentarios. Pero también hablamos que el estudiante puede enviar, si yo lo necesitara, puede enviar documentos adjuntos. Él lo toma aquí como una opción avanzada. Miremoslo acá al lado derecho. Tiene una opción avanzada. Miremos qué opciones hay ahí. El mismo tema, la misma réplica, este es el comentario, el mensaje del foro. Me dice que si me suscribo o no me suscribo a la discusión, voy a decirle que no, y aquí es donde me da la opción de poner un documento adjunto. El documento uno puede ir a buscarlo en su computador. Si yo fuera el estudiante que voy a enviar un documento adjunto, voy a enviar cualquier documento que tenga por aquí, que no pese mucho, yo creo que este no pesa mucho, y lo voy a subir al foro. Me dice si quiere que se responda en privado, la misma opción que tenemos afuera, y le da enviar al foro. Miremos cómo se ve diferente. Aquí ya se ve el comentario que yo hice y el documento que envié se ve ahí adjunto a ese comentario. Entonces miremos cómo cambia esto. Igual podemos darle responder y podría colocar otro comentario. Esto es porque está una sola persona en este curso, pero la idea es que cada uno de estos hubiera sido un estudiante diferente. Entonces el estudiante pone un comentario, el otro le responde y mira que le envía un adjunto, el otro sigue generando la discusión. La idea es que esto se utiliza para que exista debate sobre temas específicos. Por eso les decía al inicio que una de las recomendaciones es iniciarlo con una pregunta. Es muy útil cuando uno inicia el foro con una pregunta para que ellos empiecen a colocar sus apreciaciones y puedan encontrar puntos de acuerdo dentro de lo que se ha dicho. Acá me comenta, su mensaje se ha añadido con éxito, dispone de 30 minutos, mira, el sistema me está diciendo 30 minutos para editarlo si quiere hacer cualquier cambio. Después de ese tiempo, el estudiante ya no puede editar, no puede borrar, no puede editar nada. El docente sí tiene la opción de hacer los procesos de edición. Miremos, por ejemplo, cómo se ve para grupos. Esto es parte de lo que se ha trabajado con grupos. En este caso, por ejemplo, así lo vería un docente. El docente cuando aquí está seleccionado por lo menos grupos separados. Cuando se selecciona grupos separados, el docente vería todos los mensajes, digamos si fuera el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5, el estudiante los ve todos. Perdón, el docente. El docente los ve todos. El estudiante no ve sino al grupo que pertenece. Entonces, por ejemplo, si yo fuera el grupo E, si yo fuera un estudiante, el estudiante solamente ve el de su equipo, porque estamos hablando de grupos separados. Si fueran grupos visibles, el estudiante ve la opción de saltarse, mira, saltarse de grupo a grupo para ver lo que pasa en los otros grupos. El docente siempre va a ver todos los grupos, puede ver todos los grupos que están charlando, si son pequeños grupos dentro de la clase. Cada estudiante, cada espacio es de un grupo, sale la misma información, el debate que llevamos, el grupo al cual pertenece, quién lo inició, cuál fue el último mensaje. Y miren que aquí estos mensajes yo no los he leído, por lo tanto él me dice, mira, acá hay un mensaje que no has leído, ese es el rastreo de lectura, perdón. Un mensaje que no he leído, un mensaje que no he leído. Si hubiera más respuestas,
tendríamos aquí más números, él me mostraría. Entonces yo quiero decir, muéstrame aquí cuál no he leído, un mensaje no leído, este, y él me lo muestra. Este es el mensaje que tú no has leído. Y allí, así, es muy útil para poder que el docente haga el seguimiento. Mira que como ya lo leí, él ya me muestra que hay otros mensajes de otros grupos que no he leído, pero en particular este que está aquí, yo ya lo leí. Esto funciona con grupos separados y también funciona con grupos visibles, ¿no? Recordemos que allí es muy importante el agrupamiento, por grupos separados o grupos visibles. Cuando no hay grupos, que fue el primer ejercicio que hicimos, acá tengo un foro donde no hay grupos, miremos la diferencia. Este es un foro de debate, sencillo, entonces ahí no hay más opciones como de escoger nada, un único tema, de aquí baja, ahí no hay más opciones para que ellos se pierdan. Vamos a cambiar este tema de debate sencillo, lo voy a volver otra vez a foro de uso general. Y miran que aquí ya no aparecen grupos, porque esto está configurado sin grupos. Ya aparece quién lo empezó, cuál fue el último mensaje, réplicas, porque yo ya había puesto 3 mensajes ahí, pero no me indica que yo todos los he leído, entonces aquí no me indica nada adicional. Y la opción de suscribirse o no, ya dijimos que esto es para que llegue una copia al correo electrónico. Esta es la configuración más básica de los foros. Es útil para generar debates entre los estudiantes. Es muy útil cuando lo que les comentaba, el docente planea una respuesta y ellos van discutiendo. A veces se necesita uno darle indicaciones básicas al estudiante. Por ejemplo, cada uno debe plantear una respuesta y comentarle mínimo a 2. Lo utilizan mucho los docentes. Por ejemplo, está el foro, tienes que responderle responder la pregunta que yo planteo y además hacer comentarios de por lo menos 2 compañeros que hayan respondido. Entonces eso se utiliza para hacer discusiones de grupo. En este momento es un foro básico, es un foro de solamente discusiones, es un foro que no se está calificando. Miremos qué opciones hay cuando lo voy a calificar. Yo voy a decir, esta actividad no es una actividad formativa, sino vamos a hacer una actividad evaluativa. Recordemos que les había dicho que en esta versión hay 2 opciones para calificar, mensaje por mensaje o el foro completo. Vamos a mirar mensaje por mensaje y yo voy a decir, tómenmelo como calificación máxima. Y acá me dice cuál es la máxima, es 5, y le voy a decir que sí, y voy a guardar. Vamos a mirar en qué cambia. Cuando yo entro a un curso, él aquí ya me da la opción de calificar cada uno de estos mensajes. En este momento no se han omitido calificaciones. A los estudiantes les aparece la opción de colocar aquí la nota. Entonces, una nota podría tener este mensaje que dejaron acá, otra nota diferente a este mensaje que dejaron acá, otra nota diferente a este mensaje que dejaron acá. Y el sistema, como yo le dije que tomara calificación máxima, él tomaría la máxima de cada una de estas valoraciones que yo he indicado. Esta es cuando se hace valoración por cada una de las personas que están aquí, que es en la configuración calificaciones. Voy a quitar esa valoración máxima y vamos a mirar la diferencia cuando se evalúa el foro completo. Voy a decirles que lo va a manejar también por puntuación, la puntuación a 5, y voy a dejar el resto por defecto. Miremos que aquí en los mensajes yo ya no tengo opción de calificar mensaje por mensaje, solamente me salen allí la información. Aquí lo que me da la opción es, en el foro completo me da la opción de calificar usuarios. Entonces acá lo que me va a mostrar es estudiante por estudiante que tenga el curso, estudiante por estudiante que tenga el curso, que ha dicho, para yo poder calificarle y asignarle una única nota. Ahí ya no me promedia, ya no me suma, no, solamente una única nota. Entonces él me va a mostrar acá, aquí me está mostrando un estudiante que es Camilo Ernesto y me dice, mira, él no puso mensajes aquí. ¿Quieres asignarle una calificación y quieres que le notifiquemos? Yo voy a decirle sí, le voy a poner 0 porque no participo. Hagamos el ejercicio, 0.
Le doy guardar y que me muestre otro estudiante. Aquí está la estudiante Diana. Entonces acá me muestra, ah, mira, Diana sí participó y aquí comentó esto, quiere ver el debate, en un tema comentó un comentario, en el otro comentó esto, en el otro comentó esto, y yo vería todos los comentarios que hizo esa persona. Mire que hay unos temas en el tema 1, otros que son en el tema 2, y yo vería todo lo que hizo en el foro. A raíz de eso, yo no evaluaría cada uno de sus comentarios, sino yo puedo ya asignar una nota de acuerdo con lo que yo le he indicado al sistema. Algo que es muy importante tener en cuenta cuando se hacen calificaciones en foros, desde la visual del foro no se permiten decimales. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Por eso muchos de los docentes a veces dicen, mira, el foro no vale 5, sino el foro vale 50, para poder jugar con los decimales, porque él acepta solamente números enteros. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Aquí ya asignaría una nota, voy a asignarle un 3, guardo y me iría para el otro estudiante. Entonces aquí me va mostrando los otros estudiantes que tenía. Obviamente ninguno de ellos ha ingresado en esta actividad y él me daría la opción, me indicaría que no hay mensajes. Cuando hay mensajes se vería como acabamos de ver, y es que vería todos los mensajes que pusieron. Y si yo quisiera ver el contexto, voy a decir, muestra, pero él por qué contestó esto, quiero ir a ver el debate completo. Él me da la opción de decir, mira, todo esto, íbamos en esta discusión y por eso llegó a este comentario, para poder, en el caso, hacer comentarios. Estas visuales esto puede ocultarse, puede verse y se puede guardar y cerrar. Esto es cuando se necesita dar una calificación al foro. Entonces, esta es la opción. Podemos dejarlo como lo teníamos al inicio, que no necesite calificaciones al foro. Él acá ya me dice, mira, ya no lo puedes cambiar porque tú ya le asignaste nota a alguien. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas de las configuraciones en las actividades de Moodle se bloquean tan pronto como alguien recibe una nota. Entonces, en este caso me dice, tú ya no lo puedes cambiar porque tú ya le diste nota a alguien en este curso. Por lo tanto, esto queda bloqueado. Bueno, esa sería la configuración general. Vimos que el foro, cómo se crea el foro. Vimos las diferentes configuraciones que podría tener de acuerdo con las necesidades y la forma de hacer un proceso de calificación. El foro podría ser una actividad que se califique o que no, sí, dependiendo de cómo deseen manejarlo en sus cursos. No sé si hasta aquí preguntas. No, por el momento no. Estoy como teniendo algunas fallas aquí en internet, pero por el momento no. Está muy bien. Listo, perfecto. Entonces miremos Recordemos que el producto de la capacitación se entrega en el espacio de formación docente. Yo lo tengo por acá, formación docente. De todos los temas que tenemos vinculados a formación docente, el último dice Moodle 2021 y allí hay un espacio. Déjenme y yo desactivo la edición para que no se vea tan largo. Acá hay un espacio. Este tema es el foro 3, el tema 3, perdón, temas 3, foro 19 de mayo. Aquí está la evaluación de la jornada del día de hoy, que es evaluación de esta jornada, y está una tarea. Esta tarea dice 3 foros. Vamos a mirar esta charla. Se conocerán los pasos básicos para crear un foro, los diferentes tipos de foro y recomendaciones para su moderación. Y el producto que vamos a entregar es un enlace de un foro creado para los estudiantes en una de las aulas del docente. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos que hacer? Ir a un aula donde seamos docentes, crear un foro, y aquí simplemente le damos a agregar entrega y copiamos la dirección del foro que hemos creado. Sí, esa es la actividad que certifica esta charla. ¿Estamos claros? Sí.